Bueno, la ciencia presume de vanguardia y es cierto, de alguna manera ser científico, ser científica es correr esa frontera del conocimiento, llevarla un poquito más allá, donde todavía no se sabe nada o se sabe muy poco. Sin embargo, en la posición de las mujeres en ciencia no estamos en la vanguardia, estamos en el promedio o estamos incluso más atrasados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué indicadores, qué descripción podemos encontrar para ver que es de esta manera? Bueno, son herramientas muy conocidas. Una de ellas es la que habla del famoso techo de cristal, o como también le llamamos, la segregación vertical. Quiere decir que hay mujeres en nuestro país, hay casi paridad de mujeres científicas con hombres científicos. Esto no ocurre en todo el mundo. En el mundo hay alrededor del 30% de mujeres científicas contra la totalidad de la población que hace investigación. Pero además existe una realidad, y es que las mujeres estamos amontonadas en la base de la pirámide, mientras que en los puestos de mayor jerarquía, de mayor decisión, de mayor poder, están los varones, están muy masculinizados esos lugares. ¿Y cuáles son esos lugares? Bueno, por ejemplo, la dirección de institutos. Si nosotros miramos la dirección de institutos del CONICET, vamos a ver que hay una abrumadora cantidad de varones, de decanos, de rectores. Y si miramos también, por ejemplo, dónde están las mujeres, son en los grados de asistente, investigadoras asistente o becarias. Además podemos ver que también existe lo que se denomina segregación horizontal, es decir, que hay campos de la ciencia que están feminizados y campos de la ciencia que están notablemente llenos de hombres. ¿Cuáles son esos campos? Bueno, los que están asociados a roles más femeninos, aquellos que están vinculados por similitud al cuidado, como pueden ser dentro de las ciencias médicas las pediatras, o dentro de las ciencias humanas la educación, o dentro de las ingenierías las químicas o las de alimentos. Ahí vemos más mujeres. Pero si vamos a otras áreas que son asociadas a los roles asignados a los hombres en la sociedad, vamos a ver que en física, en matemática, es abrumadora la mayoría de varones, y en algunas ciencias sociales, como por ejemplo el derecho, también tenemos una gran cantidad de hombres haciendo ciencia. Estos ejemplos son bastante conocidos en toda la sociedad, no solamente en la ciencia. Pero hay algunas cosas para describir, algunos estudios de género para describir problemáticas que son específicas de la ciencia y la tecnología. Uno de ellos es el que llevó a cabo Corinne Moss-Rapuzan, una investigadora que con sus colegas lo que hizo fue realizar un CV ficticio. Esto lo hizo en 2012, y este currículum científico le puso nombre de varón, John, y nombre de mujer, Jennifer. Y se lo mandó a evaluar a más de 100 evaluadores de los mejores, mujeres y varones, académicos muy prestigiosos en las universidades de Estados Unidos, diciéndole que le pongan un puntaje, y además les pidieron que en el caso de querer contratarlo como investigador, como estudiante de doctorado, que propongan el salario que le darían. En Estados Unidos es muy común que el salario varíe según el subsidio que tenga el jefe. Si logró conseguir mucha plata, será una beca más o mejor, o de acuerdo al rol que va a llevar adelante el becario. Bueno, no solamente ganó John en puntaje, sacó como 2 puntos más que Jennifer para un mismo currículum ficticio, sino que además le ofrecían, en el caso de que quisieran contratarla a Jennifer, 25% menos de salario. La publicación de este artículo fue un verdadero golpe para el sistema académico, que presumía de ser absolutamente objetivo en sus evaluaciones, y descubrió que muchas veces este sesgo machista incluso es totalmente inconsciente. Hay casos que son flagrantes sexismo, pero hay otras veces que puede ser que gente con buena voluntad y que piensa que no tiene ninguna desviación y que va a medir igual a los varones que a las mujeres, en realidad lo haga de manera diferente. Y bueno, ¿cuáles son las causas de esta realidad tan desigual entre hombres y mujeres investigadores e investigadoras? Hay muchísimas, son múltiples, son complejas, pero a mí me gusta acentuar, digamos, la mirada sobre 2 de ellas. La primera es la inequidad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado. Si una mujer investigadora tiene 5 o 6 horas más por día en sus espaldas que un hombre investigador para hacer labores de cuidado, o para supervisarlas, o para realizarlas directamente, o para tercerizarlas,
sin duda va a tener 6 horas o 5 horas menos para pensar, para reflexionar, para experimentar, para escribir sus artículos. Y cuando esté haciendo esas cosas, además, nunca va a poder cortar el hilo con lo que está a su cargo absoluto y responsabilidad, que son las labores del cuidado, aunque pueda tercerizarlas o compartirlas. La otra segunda causa que para mí es fundamental son los estereotipos de género que empiezan a jugar desde que somos niños y niñas. Si nosotros le preguntamos a un científico o a una científica cuándo se dio cuenta que tenía esta vocación, sin duda va a remitir a su primera infancia. Está plagada las biografías de científicos de estos ejemplos. De cuando fue un planetario, de cuando vio por primera vez un haz de luz volverse un arcoíris a través de pasar por un prisma, de cuando realizó una visita al campo con una maestra que le mostró la naturaleza con buenas preguntas. Y si nosotros alentamos esta aventura del conocimiento en los varones y le enseñamos a las nenas a desconfiar de su inteligencia desde muy pequeñas, obviamente va a ser la mejor manera de alejarlas de las carreras científicas. ¿Qué podemos hacer desde los organismos de ciencia y técnica para cambiar o tratar de empezar a achicar esta brecha de género en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Bueno, a mí me gusta tomar la frase de Londa Shivinger, que es una estudiosa de Stanford, que trabaja los temas de innovación de género en la ciencia, y ella dice que hay que tomar 3 estrategias. Ninguna es más importante que la otra, ninguna se hace primero que la otra, hay que hacer las 3 al mismo tiempo, y estas son arreglar los números, arreglar las instituciones y arreglar el conocimiento. Arreglar los números, en teoría, debería ser lo más fácil, pero bueno, no lo es tanto, como estuvimos viendo de las distintas alocuciones, de las distintas intervenciones. Solamente por una cuestión de justicia y democracia debería haber paridad en el ámbito de la ciencia, pero no es suficiente con que entren más mujeres y que las mujeres escalen posiciones de la misma manera que los varones. También tenemos que cambiar las instituciones. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, algunos ejemplos son ejemplos que pueden compartirse con otras ramas del mundo laboral, como por ejemplo crear jardines materno-paternales en las instituciones para que las familias puedan negociar mejor el tiempo de cuidado y afrontarlo no en la soledad de los hogares, sino también con un apoyo del Estado o de la empresa donde trabajen. Pero también hay medidas específicas que son para la ciencia. Una es, bueno, ya que descubrimos que hay un sesgo sexista en las evaluaciones, ¿cómo podemos hacer interviniendo en la evaluación para que esto no se verifique? Una anécdota es que, del arte, no de la ciencia, es que las orquestas en Estados Unidos en el año 74 tenían 4% de solistas mujeres. Por supuesto, cuando los que hacían audiciones decían que ellos solo escuchaban la música, que no veían si era hombre o mujer el intérprete. Bueno, en esa época pusieron una cortina y las audiciones se hacen detrás de la cortina. Y ahora hay 40% de mujeres solistas en las orquestas de Estados Unidos. Entonces, esa institución innovó con una cortina, muy barato, muy efectivo. Por supuesto, también desde el Estado podríamos subsidiar solamente aquellos eventos que tengan un panel que no sea un all-male panel. Es decir, si voy a hacer un evento de catálisis y le voy a pedir un subsidio al CONICET o a la provincia, bueno, tratar de que por lo menos haya 2 hombres y una mujer, o 3 mujeres y 2 hombres, no sé, que sea un poco más diversa la cuestión. Y así tenemos muchos ejemplos de cómo podemos trabajar sobre nuestras instituciones. Pero la última, la más difícil de implementar y la más innovadora, y la que por eso a nosotros nos apasiona, es la de mejorar el conocimiento, porque el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, también tiene que tener una perspectiva de género. ¿Y por qué sucede esto? Porque todo lo que se va a producir, todos los productos que van a terminar en un uso humano, directo o indirecto, necesitan tener perspectiva de género. Tenemos innumerables ejemplos de aparatos, métodos, estudios, drogas que tomamos que han sido diseñadas solamente en base a experimentación con ya sea animales de sexo masculino, en el caso de los animales no hablamos de género, pero por ejemplo si hablamos de ratones,
ratones solamente machos. ¿Por qué es más fácil? Porque necesito menos jaulas, porque resulta que, bueno, si pongo los machos juntos se pelean, así que los pongo en jaulas separadas y las hembras todas juntas. Ah, sí, después resulta que los resultados es una droga que van a tomar hombres y mujeres, y además los resultados los voy a afectar porque resulta que no era por la diferencia entre sexos, sino que estaban enjaulados distintos. Ese es solo un ejemplo. Un ejemplo clásico es el tema del problema cardíaco, la enfermedad cardíaca en mujeres, que resulta que es atípica. No, no es atípica, es distinta. Y han sido caracterizadas en los varones y eso le ha costado la vida a muchas mujeres. Y recién ahora las facultades de medicina están incorporando, y no en el grueso de sus programas, sino como cuestiones marginales, estos temas. Pero no solo en la medicina importa. El diseño de los cinturones de seguridad no estaba diseñado para embarazadas hasta 2004, que hicieron el primer dummy de una mujer embarazada, mientras que el primer dummy de un hombre modelado en el cuerpo de un marín es de 1944. Bueno, esto hay que cambiarlo, y no hay que cambiarlo solamente por una cuestión de democracia, porque las mujeres lo merecemos y es lo que es justo y correcto, sino también por una cuestión de que necesitamos hacer más y mejor ciencia.